un pueblo o muere el otro. O toma el control completo un pueblo o toma el control completo el otro. Y vamos a ver y a entender cómo hay otros jugadores ocultos, secretos, que traman, que están cavilando para robar lo que Dios le entregó al pueblo de Israel. Bienvenidos nuevamente a Enfoque con Marcia Castillo. Como cada lunes tempranito en la mañana, comenzamos nuestra semana con la palabra de Dios y hay tantas cosas aconteciendo al mismo tiempo. ¿Qué tiempo eligió el Señor para traernos a la tierra? Me siento privilegiada. No solo por estar viva durante este tiempo, porque sabemos que hemos llegado al fin de los tiempos, sino porque el Señor en su misericordia nos ha otorgado el entendimiento, el poder discernir, el poder leer, entender la palabra de Dios y poder, según el lente profético, poder asimilar y entender dónde estamos y exactamente qué es lo que se está moviendo, qué está pasando a nuestro alrededor. Creo que nosotros hemos sido llamados los hijos de Dios a funcionar bajo la unción de los hijos de Isaacar. Y ellos, dice la palabra, que tenían un entendimiento de los tiempos y por ende sabían qué hacer. Y qué importante es este concepto en este tiempo en el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de avances tecnológicos, estamos rodeados de una agenda global que se ha ido acelerando poco a poco, pero cada vez toma más y más rapidez, más y más euforia. Muchas personas aceptan, en realidad le dan la bienvenida a todos estos cambios que están viniendo a través de la inteligencia artificial, los cambios gubernamentales, o sea, una serie de cosas que se están desarrollando delante de nuestros ojos que, según mi entender y lo que el Espíritu de Dios me ha permitido aprender, digamos, de su palabra, son tiempos importantes, eventos, sucesos que tienen que ver con cada uno de nosotros directamente. Y cuando digo esto, estoy hablando de que todo lo que se mueve a nuestro alrededor afecta a los hijos de Dios y por ende el reino de los cielos. Así es que vamos a comenzar una pequeña serie. Esto no lo he hecho antes en Enfoque, pero sí traigo una temática que tiene como un orden sucesivo para que podamos ir escalando, por así decir, y entendiendo todo lo que está aconteciendo. ¿Cómo tiene todo esto que ver conmigo, con mis hijos, con mis conflictos familiares, con los problemas a los que yo me enfrento al día a día? Por ejemplo, los problemas que la mujer enfrenta con la menopausia, los problemas maritales, un sinfín de cosas que puede que nos frenen de nosotros poder entrar en esta arena de lo profético. Pero gloria a Dios que el Señor está proveyendo en este tiempo programas como son Enfoque, que nos ayudan a escuchar, a entender y a estar al tanto para así nosotros poder orar con eficacia, poder ministrar a nuestros hijos, ayudar a nuestros hijos con todo esto que está pasando de la tecnología, de la inteligencia artificial, los cambios en el gobierno, los cambios en la medicina, los avances, todo lo que está pasando que de una manera o de otra tocan nuestra vida. Así que hoy comenzamos esta serie que se llama Perspectiva Profética. Y tengo mucho que conversar con ustedes acerca de esto, así es que espero que no solo escuchen
este tiempo, que abran su Biblia, que abran su corazón y su mente para que el Espíritu Santo nos enseñe colectivamente y también que podamos orar eficazmente por todo lo que nos rodea. Así que voy a comenzar a hablar hoy de un tema muy importante, porque entender, por ejemplo, el conflicto entre el mundo árabe o el mundo musulmán y el mundo judío es un poco difícil. Y si nosotros no hemos crecido en esa arena y no estamos relacionados con ese tipo de personas, pues puede ser como que, como diría yo, un arroz con mango. Muy difícil de entender. Muchas personas defienden al pueblo judío, otros defienden al pueblo musulmán, pero en realidad no se trata de eso. Cada uno de ellos tiene sus puntos buenos y sus puntos no tan buenos. Cada uno de ellos tiene razón hasta cierto punto. Pero en realidad lo que necesitamos mirar aquí es qué dijo Dios, qué diseñó Dios y cuál es el corazón del Señor para el pueblo judío, pero también para el pueblo musulmán. No se nos puede olvidar que si regresamos a las páginas del libro de Génesis, vamos a encontrar que el pueblo judío y el pueblo árabe son primos hermanos, que esta gente viene de una misma cepa de Abraham, que está el pueblo judío y el pueblo árabe siendo una familia de sangre. Y tal vez esto sea un poco difícil de entender y chocante y tú digas, uy, yo pensaba que en mi familia habían conflictos fuertes. Pues fíjese que la Biblia habla de un conflicto tan fuerte, familiar, que dura miles de años y alcanza el oleaje de ese conflicto hasta el día de hoy. Entonces, cuando comenzamos a mirar y a escudriñar la palabra de Dios, vamos a ver que desde el libro de Génesis, desde el comienzo, por así decir, de la humanidad, ha habido conflictos en la familia. Y ese conflicto entre estos primos hermanos cada vez se identifica o se intensifica más. ¿Por qué? Porque ambos dicen que ese pedacito de tierra que nosotros conocemos como la Tierra Santa, como Israel, pues ellos dicen que también es de ellos. Y en realidad Dios reparte la tierra prometida al pueblo de Israel. Pero Dios también levantó 12 príncipes árabes en aquel tiempo, ¿verdad? Y los bendice y los empuja, vamos a decir, los lleva hacia adelante de una manera impactante. Y si regresamos, vamos a encontrar el corazón de Dios haciendo también un pacto con ellos y una promesa para ese pueblo, porque Dios no hace acepción de personas. Pero a través de esta pequeña serie vamos a ver cómo este pueblo se va por otro camino y comienza a servir a un Dios que no es el mismo Dios del pueblo de Israel. Así que vamos a comenzar y quiero honrar a uno de nuestros amigos y colaboradores del ministerio. Su nombre es Derek Gilbert. Él ha estado conmigo anteriormente. Hemos grabado episodios juntos varias veces. Y este artículo o la información que voy a compartir con ustedes fue un artículo muy tremendo que él escribió y tocó mi corazón de una manera tal que le pedí permiso para compartirlo con ustedes y poder explicar este conflicto que cada vez se intensifica más. Y va a llegar a un clímax. Y cuando llegue el conflicto a ese clímax, dos cosas van a suceder. O muere un pueblo o muere el otro. O toma el control completo un pueblo o toma el control completo el otro. Y vamos a ver y a entender cómo hay otros jugadores ocultos, secretos, que traman, que están cavilando para robar lo que Dios le entregó al pueblo de Israel. Así es que vamos a comenzar en el nombre de Jesús, bajo la sangre del pacto, atando todo espíritu de venganza
que quiera venir a operar en contra de nosotros, y sé por el Espíritu de Dios que nuestro entendimiento va a ser abierto y vamos a poder ver claramente el porqué de todas las cosas desde una perspectiva profética. Amén. Quiero compartir con ustedes que los árabes musulmanes, hay árabes que son cristianos, pero el árabe musulmán ha controlado el monte del templo desde la conquista de Jerusalén en el año 638 después de Cristo, con breves excepciones durante los siglos XI y XII, cuando los cruzados europeos ocuparon la ciudad. Y voy a estar leyendo un poco hoy, porque en realidad el material es extenso y no quiero que se quede nada por fuera y que usted lo tenga todo listo para decir, ahora entiendo. Amén. La mezquita que se encuentra allí ahora en el monte de Sión, en el monte santo, se llama Al-Aqsa, tiene una cúpula dorada, preciosa. Es el tercer lugar más sagrado del Islam. Y la cúpula de la roca que se encuentra en el lugar, desde que los musulmanes comenzaron a creer que Mahoma ascendió al cielo desde ese lugar, esas cúpulas o esa otra mezquita, la cúpula de la roca que tiene una cúpula negra o gris oscura, fueron construidas al fin del siglo VII, a pesar de la afirmación del gran muftí de Jerusalén, el jeque Mohammed Ahmad Hussein, de que Al-Aqsa, la cúpula dorada, fue construida por Adán o por ángeles durante su tiempo. Creo que todos sabemos que esto es una información errada. ¿Por qué traigo esta perspectiva profética? Porque todo lo que se enseña debe ser corroborado por la palabra de Dios. Tiene que haber una afirmación de la información que se está exponiendo, porque de otra manera yo puedo engañarte y tú no saberlo. No podemos tomar la palabra de alguien porque sí. Entonces vemos cómo alguien con un peso espiritual dentro del mundo árabe está diciendo que esa cúpula fue construida por Adán o por ángeles, pero esto no es cierto. Leamos la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, cuando Israel capturó el monte del templo durante la guerra de los 6 días en el 1967, las consecuencias geopolíticas de tomar el control total del sitio se consideraron tan peligrosas, escuche esto, que la primera acción del ministro de Defensa de Israel, Moshe Dayan, fue quitar la bandera israelí que los paracaidistas habían izado en el monte. Qué tremendo, así de feroz era la atmósfera que rodeaba a Israel en aquel tiempo. Hoy en día el monte del templo es administrado por una organización que se llama el Waqf, W-A-Q-F. Es un fideicomiso religioso islámico que ha supervisado el área desde el 1187. Y el gobierno de Jordania actuó como custodio, aunque la seguridad corre a cargo de la policía israelí. Es tan complicado ese lugar. Nosotros hemos estado ahí varias veces y aunque Jordania es quien supervisa ese lugar, es el corazón de la tierra, es el lugar más importante de toda la tierra. ¿Por qué? Porque ahí estuvo el templo de Dios, el templo de Salomón, después el templo de Herodes, y ahí estuvo personalmente la presencia de Dios. Entonces, este arreglo de que Jordania actúa como custodio, pero la policía es de Israel, de la IDF, no hace feliz a nadie, a ninguno de los grupos, ni los cristianos, ni los cópticos, ni los griegos ortodoxos, ni los israelíes, y tampoco a el mundo musulmán.
Es una fuente constante de irritación y provocación tanto para judíos como para musulmanes. Y nosotros tuvimos, vamos a decir, la bendición de experimentar uno de esos explosivos momentos mientras estábamos ahí, y vimos cómo la policía israelí, que tiene unos escudos como de plexiglas, plásticos, que cubre de la cabeza hasta los pies. Sus ametralladoras casi llegan a los pies, están armados hasta los dientes. Cómo hubo un momento de tensión explosiva en el monte del templo, y ellos fueron enviados a aplacar a las personas que estaban allí mientras nosotros estuvimos en el templo. Pero fue un momento muy fuerte. Hay muchos de los ultraortodoxos que se creen con derecho de ir al monte del templo para orar, y simplemente vienen a agitar las aguas de ese lugar, agitar a las personas, y en realidad es bien desagradable, pero también se siente, se percibe el dolor del pueblo israelí ante la impotencia de poder subir a adorar al Señor, donde ellos saben, hay evidencias, ¿okay? Hay evidencias arqueológicas, hay piedras que testifican y hablan, y nosotros hemos hablado extensamente acerca de lo que es la arqueología del reino aquí en la tierra en otros programas de enfoque. Entonces hay testigos silentes, por así decir, que hablan de que allí estuvo el templo de Dios y que su presencia estuvo en ese lugar mientras el arca estuvo presente. Entonces vemos cómo los cristianos también, como descendientes espirituales del judaísmo, porque ese es el vientre de donde salimos, también atribuyen un significado especial al monte del templo. Además de la historia del Antiguo Testamento que vincula al sitio, algunos de los principales eventos de la vida de Jesús tuvieron lugar en ese templo. Qué tremendo saber que Jesús estuvo personalmente en ese lugar. Y las calles, hay calles llenas de adoquines de aquel tiempo donde sabemos que Jesús caminó por allí. Y verdaderamente es muy impresionante pasar por un lugar donde sabemos que Jesús estuvo. Sin embargo, su importancia para los cristianos, especialmente en el occidente, mayoritariamente secular, palidece en la importancia con la importancia del monte del templo para los judíos. El pueblo judío tiene un vínculo mucho más fuerte, tiene un vínculo mucho más, digamos, latente, porque se sabe, hay huellas de que ese lugar estuvo presente, fue erigido en ese lugar. Entonces vemos, por ejemplo, que los cristianos estadounidenses solo pueden adivinar o imaginarse el nivel de frustración que deben sentir los judíos religiosos cuando se les prohíbe orar en el monte. En realidad, diariamente se les permite a un pequeño número de ellos subir a la explanada del templo, pero no se puede levantar oración. Ellos no pueden hacer esos movimientos rítmicos que ellos utilizan para mantener el ritmo de la oración. Los están vigilando todo el tiempo, los acusan, los empujan muchas veces, y ahí es cuando vienen los choques y las tensiones. ¿Por qué? Porque el judío se siente que ese es su lugar. Ahora, Moshe Dayan y los líderes seculares de Israel en 1967 aparentemente creían que el monte era un lugar sagrado solo para los musulmanes y nadie más. Nada más, que un sitio histórico de conmemoración del pasado para los judíos, pero este hombre estaba equivocado. Él tenía una mente secular. En realidad, no creía en Dios, no amaba al Señor y por lo tanto ignoró la importancia histórica de ese sitio. Y hoy por hoy el pueblo judío lo único que tiene, que les
pertenece a ellos, es un pequeño pedacito del muro de los lamentos, o como se dice en hebreo, del cótel. Y ahí se reúnen por separado hombres y mujeres para orar y para lamentar la pérdida de la presencia de Dios, que se levantó y salió por el valle de Kidrón y hasta la fecha no ha regresado. Ese mismo viaje, dice la palabra de Dios, que Jesús lo hará cuando regrese y ponga sus pies sobre la tierra en la explanada del templo o en el monte de los olivos. Así es que va a regresar por donde mismo se fue, porque ese es su lugar y le pertenece a él. Al conceder a los judíos el acceso al monte del templo, Dayan pensó que las demandas de culto y soberanía allí serían satisfechas. Al permitir que los musulmanes mantuvieran el control religioso del mismo, esperaba eliminar el sitio como inspiración para el nacionalismo palestino. Fue la situación definitiva en la que no se pudo ganar, porque hasta la fecha estos primos hermanos continúan en una guerra de primogenitura, una guerra por el control de ese lugar. Uno de ellos dice que su Dios es el que está allí, que es el Dios verdadero, y el otro grupo, y estaremos hablando extensamente acerca de esto, el grupo árabe o el grupo musulmán que se desvía y se separa, por así decir, de quién es Dios, de quién es Yahweh, de quién es Jehová de los ejércitos, y entran en una doctrina falsa. Vamos a ver cómo cada uno de ellos tiene esta guerra santa y este choque, este conflicto que continúa, y todo parece indicar que se va a intensificar así como se acercan los días del fin. El 26 de junio del 2015, el Vaticano, y quiero que escuches esto, el Vaticano firmó un tratado secretamente con el Estado de Palestina, reconociendo esencialmente la independencia de una Palestina soberana, según reportó el periódico The New York Times en junio del año 2015. Esto fue una manipulación. Voy a entregarte o voy a estar de acuerdo contigo en algo que es muy importante para ti, porque yo tengo un deseo secreto. Así es que voy a poner mi jugada dentro de ese cartón de ajedrez para entonces hacer el jaque mate. Y de seguro que eso viene. El gobierno israelí no estaba contento con esto, y la autoridad palestina, si logra la independencia a través de la presión externa sobre Israel, entonces no hay espacio para negociar entre Israel y el mundo árabe. La noticia de este acuerdo despertó viejas sospechas entre algunos judíos de que el Vaticano está conspirando con los líderes palestinos y posiblemente con la élite israelí para tomar el control de la ciudad vieja y el monte del templo. En realidad, el último año que estuvimos en Israel, en el 2019, tratamos de entrar en lo que se conoce como el aposento alto, pero se nos prohibió la entrada en ese momento y se nos dijo que el Vaticano que Israel le había otorgado o regalado al Vaticano, el aposento alto, y que ahora habían ciertas regulaciones y ciertas cosas que ellos estaban esperando, y por lo tanto no podían entrar los turistas a orar a ese lugar. Siempre ha sido un lugar de oración, ha sido un lugar importante, aunque se sabe que el aposento alto en realidad está 2 pisos más abajo, pero es un lugar importante y las personas van ahí con esa expectativa de querer sentir el Espíritu Santo, como aconteció con los 120 mientras estuvieron en ese lugar. Entonces se circula esa
percepción de que el Vaticano está tramando algo y quiere tomar control no solo de la explanada del templo, sino de la vieja ciudad de Jerusalén, donde acontecieron tantas cosas maravillosas. El plan de partición de las Naciones Unidas para Palestina en el 1947 incluía una propuesta para designar a Jerusalén corpus separatum, en latín, cuerpo separado. Qué conveniente, ¿no? Una zona bajo control internacional y, por supuesto, ellos quieren ser ese control internacional debido a la importancia religiosa compartida de la ciudad. En otras palabras, debemos coexistir, como se dice por ahí, y entonces la propuesta se incluye en el plan de gran parte debido a un poderoso esfuerzo diplomático por parte del Vaticano. Ellos definitivamente quieren tomar control de la ciudad de Jerusalén. Ellos han estado preocupados por el estatus de los lugares santos cristianos en Tierra Santa desde el siglo XIX. Entonces, este plan de partición, por supuesto que falló, porque Israel nunca va a estar de acuerdo con eso. La guerra estalló casi inmediatamente después de que Israel declara su independencia y es difícil, muy difícil hablar cuando las balas vuelan. Entonces todo cesó, igual que todo cesó abruptamente con la vaca alazana en Israel, en Jerusalén, cuando vino el ataque tan brutal de octubre 7. Meses de intensos combates dejaron a las fuerzas israelíes el control de Jerusalén occidental e Israel mantuvo ese territorio cuando se firmó una tregua para poner fin a la guerra de 1948 al 1949. Hoy, al menos un grupo de expertos de Oriente Medio hablan de la iniciativa de la ciudad vieja de Jerusalén. Es en realidad muy hermosa. Espero que se pueda viajar a Israel nuevamente. En este momento no es posible. El conflicto está demasiado a flor de piel y hay mucha tensión en la ciudad. Entonces vemos que esta iniciativa formada por diplomáticos canadienses tras el fracaso de las conversaciones de Camp David en el año 2000 concluyó con una presencia efectiva y empoderada de terceros, una era imperativa en la ciudad vieja. Ahora, según se informa, la administración del presidente Obama hizo una propuesta similar a finales del año 2013. Se dice que el secretario de los Estados Unidos, John Kerry, quien viajó a Israel en febrero de ese año para negociar un acuerdo para un Estado palestino, ofreció una solución de tercera parte para administrar a Jerusalén Oriental. Pero eso implica que si viene un grupo o una fuerza o un cuerpo internacional a regir la ciudad vieja de Jerusalén, hay en realidad una puerta abierta para que todo tipo de intereses entren, para que todo tipo de negociaciones y de concesiones acontezcan. ¿Y qué va a pasar? Que Israel va a perder lo poquito que tienen de su tierra, de la tierra prometida, de la tierra que fue repartida entre las 12 tribus de Israel en la palabra de Dios. Entonces, según esta propuesta, el Vaticano habría controlado los lugares sagrados en asociación con una coalición de países musulmanes como Turquía y Arabia Saudita. ¿Están oyendo esto? Esto es una locura. Esto es una artimaña, una trampa para que Israel pierda su derecho a la Tierra Santa. Los líderes israelíes se mostraron receptivos, especialmente a la participación de Turquía. La sugerencia de que Jordania podría reemplazar a Turquía en la coalición internacional obtuvo una respuesta tibia en Amán. El rey Abdullah no estaba ansioso por involucrarse en una situación delicada y potencialmente explosiva en Jerusalén
con la guerra civil de Siria haciendo estragos al otro lado de la frontera norte de Jordania. Es que es un lugar muy, muy volátil. Quiero cerrar este segmento hoy aquí y les pido que oren, les pido que tal vez hagan un pequeño diagrama, que busquen el mapa de Israel y que miren quiénes son estos jugadores. Está el Vaticano discretamente, calladamente, enviando a sus embajadas, sus embajadores, sus jugadores, tratando de aparentar como que quieren hacer algo bueno para proteger al mundo cristiano, para que todos estos lugares estén correctamente representados. ¿Por qué? Porque son importantes para el cristiano, para el árabe y para el judío. Pero en realidad, una vez que ellos tomen control, lo cual pienso que eso jamás va a ocurrir, Dios mediante, comenzarán las negociaciones y te pago tanto, te hago favores, te doy tanto, como suele suceder en tantas ocasiones en la tierra. ¿Y qué va a pasar? El pueblo de Israel va a perder. Pero quiero pedirles que tomen un mapa de Israel y que oren, que le permitan al Señor mostrarles las fronteras y los conflictos tan tremendos que hay en esta tierra, en una familia bíblica. Espero que me acompañes la semana que viene en otro episodio de Perspectiva Profética.